La mayoría de los traders habría perdido dinero en este movimiento. Yo detecté el rompimiento de una cuña, uno de los patrones de tendencia más poderosos de la acción del precio, y terminé ganando $185. En los próximos minutos te voy a enseñar exactamente qué vi, cómo analicé el mercado y dónde coloqué mi entrada, mi stop loss y mi take profit. Así que antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Voy a subir muchísimo contenido para ayudarte a convertirte en un mejor trader. Este rompimiento ocurrió en el eurodólar. La estructura comenzó a formarse aproximadamente como a las 8:30 de la mañana, más o menos como por aquí, en la sesión de Nueva York. Durante todo ese tiempo, el precio empezó a crear una cuña ascendente, es decir, para la alza. Una figura chartista que normalmente nos habla de una pérdida progresiva de fuerza por parte de los compradores. Yo estaba analizando el mercado en 5 minutos, porque este marco temporal me permite encontrar entradas mucho más precisas, reducir el tamaño del stop loss y aprovechar movimientos rápidos sin perder el contexto de la estructura principal. Además, es una temporalidad excelente cuando ya sabes leer correctamente el comportamiento del precio. Comencé a analizar alrededor de las 9:40 de la mañana, más o menos como en este punto de aquí, donde está esta vela roja. Y siendo completamente honesto contigo, ese día ni siquiera tenía pensado operar. Mi idea era ir a la playa temprano con unos amigos, pero cambiaron los planes para las 3 de la tarde, así que dije, bueno, voy a abrir TradingView unos minutos para ver cómo está el mercado. Y fue ahí cuando me encontré con esta belleza. Cuando llegué al gráfico, la cuña ya estaba prácticamente formada. Tenemos estos dos puntos de abajo, este primer punto, este segundo punto. Y este fue el tercer punto que se dio cuando yo empecé a analizar el mercado. Y estos puntos de arriba, primer punto y el segundo punto. El precio estaba respetando perfectamente la estructura de esta manera. En ese momento mi plan era muy sencillo. Yo esperaba que el precio rompiera la cuña hacia abajo. Voy a quitar los dibujos para hacerlos desde cero. La cuña lo trazamos de esta manera, desde este punto de aquí y este segundo punto. Y lo alargamos de esta manera. Así quedaría la parte de abajo. La parte de arriba, lo mismo. Ponemos esta primera parte de arriba y esta segunda parte y lo alargamos de esta manera. Entonces, cuando yo empecé a analizar el mercado, esto ya estaba de esta manera establecido. Lo único que hice fue colocar la cuña así. En ese momento mi plan era muy sencillo. Yo esperaba que el precio rompiera la cuña hacia abajo para buscar ventas, pero todavía no sucedía. El precio seguía subiendo después de que empecé a analizar el mercado. Sin embargo, había algo muchísimo más importante. Ya había detectado que todo este movimiento que estamos viendo aquí estaba llegando a una zona de resistencia extremadamente fuerte. Vamos a ver la zona de resistencia que les estoy comentando. Nos alejamos un poco de la gráfica. Observa esta zona, a partir de esta mecha hasta acá, y la largo. Aquí anteriormente hubo muchísimo rechazo. Esta mecha lo dice todo. Cada vez que el precio llegaba, aparecían vendedores. Eso significa que existe una presión vendedora importante y que los compradores comienzan a perder fuerza. Así que en lugar de adivinar, simplemente esperé para tomar ventas. Estoy borrando los dibujos para acercarnos a la gráfica. Grábate esto, porque es una de las lecciones más importantes del trading. Un trader rentable no entra porque cree que el precio va a subir o bajar. Entra cuando el mercado le confirma que su análisis tiene sentido. Ahí está la diferencia entre operar con probabilidades o simplemente apostar. Y si quieres dejar de operar por prueba y error, aplica ahora a FBM Trading University. Tendrás acceso a una comunidad exclusiva de traders, más de 60 clases paso a paso, mi libro en PDF, estrategia FBM, psicología del trading, una ruta clara para ayudarte a construir el camino hacia tus primeros $3,000 al mes con una metodología y un plan claro. Y más, si realmente estás comprometido con convertirte en un
trader consistente, te espero dentro. El enlace te lo dejo en la descripción. Aproximadamente a las 10:15 de la mañana, en este punto, el precio finalmente me da la confirmación que estaba esperando. Se forma una vela bajista con muchísima fuerza, esta de aquí, rompiendo la estructura de la cuña que se había formado. Y en ese instante mi análisis cambia completamente. Quiero hacer una aclaración importante. Tú puedes ver esta figura como una cuña ascendente o un canal alcista o incluso como un banderín. Las tres interpretaciones pueden ser válidas porque lo realmente importante no es ponerle el nombre correcto a la figura. Lo importante es entender qué está haciendo el precio. Estás viendo máximos y mínimos, estás viendo pérdida de impulso, estás viendo rechazo, estás viendo presión vendedora y cuando la estructura finalmente rompe en este punto, sabes que existe una alta probabilidad de que la tendencia cambie, aunque sea temporalmente. Eso es lo que realmente importa. En ese momento tenía tres confirmaciones muy fuertes. La primera, el rompimiento de la cuña de esta manera. Clarísimo se ve. Segunda, la resistencia mayor, hay presión vendedora. Y la tercera, la vela de fuerza bajista que confirmó el rompimiento. Cuando tienes varias confirmaciones alineadas, aumentas muchísimo la probabilidad de que el trade salga a tu favor. Justo cuando termina esa vela bajista, ejecuto mi venta. Ese fue exactamente mi punto de entrada al terminar esta vela roja. Ahora hablemos del stop loss porque aquí es donde la mayoría de traders comete errores. Mi stop loss quedó aproximadamente de 5.3 pips. Aquí se puede ver, por encima de la resistencia y por encima del último máximo, a este máximo. El máximo que me dejó el patrón de vela que estaba esperando como confirmación. ¿Y por qué coloqué el stop loss ahí? Porque un rompimiento muchas veces hace un pequeño retroceso para volver a probar la zona antes de continuar con la caída. Eso es completamente normal. Yo quería darle espacio suficiente al mercado para respirar, pero si el precio lograba superar toda esta resistencia y romper el máximo anterior, este de aquí, entonces mi análisis ya no tenía sentido. En ese escenario lo correcto era aceptar la pérdida y salir. Recuerda esto cada vez que abras un gráfico. El stop loss nunca debe colocarse por miedo a perder menos dinero. Debe colocarse en un punto donde si el precio llega, tu análisis deja de tener sentido. Si haces esto, vas a dejar de poner el stop loss al azar y empezarás a gestionar tus operaciones como un trader profesional. Después de unas cuantas velas, aproximadamente como a las 10:40 de la mañana, como en este punto de aquí, ocurre algo todavía mejor. El precio forma un doble techo justo ahí. Vamos a verlo de mejor manera. Impulso, retroceso, impulso y el rompimiento. De esta manera, el primer techo, el segundo techo y aquí ya rompió oficialmente el cuello del doble techo, que me confirma el cambio de tendencia oficial. Y quiero que vean, además rompe el cuello del doble techo. Eso es muy importante. Eso añade una nueva confirmación bajista. Así que si por cualquier razón no alcanzaste a entrar donde yo lo hice, yo metí la entrada en esta vela, en este punto de aquí. Tú pudiste meter la entrada en este punto, después de confirmar el doble techo, cuando rompe el cuello. Aquí todavía existía una entrada bastante interesante y mucho más conservadora. Si tú la hubieras ingresado desde aquí, hubieras puesto tu stop loss en esta parte o si quieres igual, largo. Y así te hubiera quedado prácticamente. Esa es la que yo ingresé y esta es la que tú hubieras ingresado. Cualquiera de las dos entradas es muy buena. De hecho, tengo una clase completa donde explico cómo operar el patrón de doble techo, cómo identificarlo correctamente y cómo evitar las falsas rupturas. Al final de este video te la voy a dejar para que sea el siguiente paso en tu aprendizaje. Con el trade avanzando a mi favor, empecé a buscar el objetivo más lógico y rápidamente encontré esta zona. Es muy notoria. Observa cómo esta zona actuó varias veces como una resistencia importante. Cuando el precio rompe una resistencia, muchas veces
esa misma zona se convierte posteriormente en soporte. Ese fenómeno se conoce como cambio de polaridad y es uno de los conceptos más poderosos dentro del trading. Por eso decidí colocar ahí mi take profit. Aunque después el precio rompió esta zona y se fue para abajo, no importa, mi análisis era ese. Por eso decidí colocar mi take profit justamente aquí. El recorrido terminó siendo prácticamente un riesgo-beneficio de 1 a 2 aproximadamente. No fue perfecto y justamente aquí te llevarás una enseñanza muy importante. Mira bien porque esto puede cambiar tu forma de operar. No necesitas capturar todo el movimiento para ser rentable. Muchos traders pierden dinero porque siempre quieren vender exactamente en el máximo, o sea, justamente en esta punta de aquí, y quieren comprar exactamente en el mínimo, justamente aquí, y llevarse todo este recorrido, o vender justamente aquí y llevarse todo este recorrido. Y esto no existe. Siempre hay que operar con confirmaciones. Los traders profesionales buscamos capturar la parte más probable del movimiento. Preferimos ganar de forma consistente que intentar ser perfectos. La perfección hace perder dinero. La consistencia construye cuentas rentables. Al final, este trade terminó dejando aproximadamente $185 de ganancia. Y lo más importante no fue la ganancia, fue seguir exactamente el plan. Esperar la confirmación, gestionar correctamente el riesgo y dejar que las probabilidades hicieran su trabajo. Porque eso es lo que realmente diferencia a un trader consistente de alguien que simplemente está apostando frente al gráfico. Si llegaste hasta aquí, significa que realmente te interesa aprender a leer el mercado de una forma diferente. Dale me gusta al video para que este análisis pueda llegar a más traders que están buscando mejorar su forma de operar. Y ahora dime, ¿cuál fue la pieza clave que viste en este trade? La cuña, la resistencia, el rompimiento, la confirmación de entrada. Te leo en los comentarios. Recuerda, un buen trader no solo busca entradas, aprende a entender por qué el mercado se mueve. Hagamos un repaso de todo lo que aprendiste con este trade. Primero, aprendiste a identificar la formación y el rompimiento de una cuña ascendente de esta manera y el rompimiento que hizo en esta parte de aquí. También conocida por muchos traders como un canal alcista, también es válido. Más allá del nombre, lo importante es entender lo que el precio te está diciendo. Segundo, aprendiste a detectar una zona de resistencia fuerte donde la presión vendedora empieza a superar a la compradora y aumenta la probabilidad de un cambio de tendencia, esta resistencia fuerte. Vean este tremendo rechazo, entonces había muchas probabilidades de que el precio reaccionara. Tercero, esperaste una confirmación antes de entrar. En este caso fue una vela bajista de fuerza que rompió la estructura y posteriormente formó un doble techo de esta manera. Primer techo, segundo techo, que también rompió el cuello de este mismo doble techo, que terminó reforzando aún más el escenario de ventas. Cuarto, colocaste el stop loss por encima de la resistencia porque si el precio llegaba hasta ahí, tu análisis dejaba de tener sentido. Esa es la forma correcta de proteger una operación. Y por último, fijaste un take profit con una relación riesgo-beneficio cercana a 1-2, asegurando una operación con buenas probabilidades y una gestión del riesgo inteligente. Recuerda esto, una señal puede fallar. Dos señales pueden fallar, pero cuando empiezas a juntar estructuras, zonas claves, confirmaciones, patrones de vela y una buena gestión del riesgo, ya no estás operando por corazonadas, estás operando con una ventaja estadística. Y sí, prácticamente este trade hubiera llegado a más riesgo-beneficio, aproximadamente como por aquí, casi 1-5 de beneficios. Sin embargo, mi análisis me indicaba que mínimo pudiera aprovechar yo casi el 1-2 y eso fue lo que hice.
Yo me siento muy bien ganando $185 en un día. ¿Y tú? Te estás llevando grandes aprendizajes en este trade. Ahora te toca a ti. Abre el gráfico, empieza a practicar y entrena tu ojo para identificar este tipo de oportunidades. Recuerda que la consistencia no llega viendo una sola operación, llega analizando el mercado todos los días. Y si quieres dar el siguiente paso, aprende a detectar correctamente el patrón de doble techo, una de las confirmaciones más poderosas para anticipar cambios de tendencia. Te voy a dejar esta clase justo por aquí. Estoy seguro de que te va a ayudar muchísimo a complementar todo lo que aprendiste hoy. Nos vemos ahí, traders. Y recuerda, tradea y duerme.